TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Bienvenidos a Pulso Político, queridos amigos, queridos televidentes, en este domingo 15 de julio. Por cierto, estamos grabando el viernes 13 de julio. Como nos habíamos comprometido el domingo pasado, el día de hoy vamos a continuar debatiendo el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Muchas personas han coincidido que el Código Orgánico Integral Penal, el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea, el elaborado por la Comisión de Justicia, es un proyecto valioso y que va a contribuir a manejar y administrar mejor la justicia dentro del aspecto penal. Casualmente por eso, hemos querido continuar con este debate y este análisis del proyecto del Código Orgánico Integral Penal, porque evidentemente, amigos televidentes, en una hora de programa es imposible poder analizar todas las tipificaciones, el ámbito y los objetivos de este proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Pero para continuar con este debate y este análisis, veamos a quienes hemos invitado el día de hoy. Fernando Yávar, doctor en jurisprudencia, máster en curso en Derecho Penal y Criminología, vocal del Consejo de la Judicatura. Ramiro García, abogado y doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal, máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Javier Zavala, abogado y doctor en jurisprudencia, exministro juez de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas. Bueno, gracias Javier Zavala, gracias Ramiro García, gracias Fernando Yávar por estar con nosotros el día de hoy en este panel para continuar con este análisis y este debate del Código Orgánico Integral Penal. Y ahora veamos lo que nos ha preparado y la producción del programa para regresar entonces a abrir este análisis y este debate. El nuevo Código Integral Penal plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero tienen que hacerlo de tal manera que realmente resulte un derecho penal democrático y no, como digo, autoritario, que es la forma que aparentemente se está diseñando este código. En nuestra lógica tradicional, es imposible este tipo de sanciones cuando no existe ni voluntad, ni dolo o culpa. Que las personas jurídicas como tales no tienen conciencia y voluntad. En la doctrina, aún existen posiciones encontradas respecto a la validez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces son las personas naturales las llamadas a responder penalmente. Es decir, cuando un empleado o un administrador de una empresa cometa un delito en interés de esa empresa, la empresa inmediatamente comete el mismo delito que comete el sujeto, el individuo delincuente. Y esta reforma no es aplicable a todos los delitos del Código Penal español, sino únicamente a 31 formas delictivas. Es decir, de todas maneras, algunas legislaciones empiezan a adoptar esta figura para cierto tipo de delitos, como lavado de activos o crimen organizado. Las personas jurídicas solo pueden cometer 31 clases de delitos, quedando las demás fuera del alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero en la dogmática más bien se conoce como medidas cautelares o como consecuencias jurídicas. En el proyecto del Ejecutivo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se contempla indistintamente en todo tipo de delitos. En su artículo número 31, el que reza: en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, serán penalmente responsables por las infracciones cometidas por su cuenta o por sus órganos. Eso no exime a sus representantes o personeros por sus propios derechos a responder por cualquier infracción de carácter penal que la cometan en el ejercicio de sus funciones. Entregar esa responsabilidad penal de las personas jurídicas a las personas naturales. Lo cual hasta se
poco tiempo era un absurdo. Lo cierto es que la complejidad del tema y las diferencias doctrinales obligarán a los asambleístas a aclarar los puntos críticos que hagan de este proyecto un código integral penal coherente con la realidad ecuatoriana. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Mariuxi Rodríguez. Bueno, señores, comenzamos. Voy con Fernando Yávar. Fernando Yávar, sin perjuicio que puedas opinar sobre lo dicho por algunos actores o interlocutores dentro del reportaje que nos preparó Mariuxi Rodríguez, hace poco, en estos días, en esta semana que estamos terminando, aunque el domingo es el primer día de la semana, las noticias que nos trajeron es un asesinato en la provincia del Maraví. Y ahí es cuando uno dice, este tema de la seguridad se nos está complicando. ¿Cómo este Código Penal puede enganchar en esta lucha contra la seguridad? Fernando Yávar. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en términos generales, un código per se no garantiza seguridad ciudadana. Eso es importante decirlo. La eficiencia de las instituciones en aplicación de normas, en este caso penales, que sean claras, que sean realmente aplicables a nuestras realidades sociales, puede hacer una diferencia, pero un código per se no lo es. Eso ya se lo ha visto en códigos anteriores, en los cuales hemos cambiado de modelos antagónicos, de inquisitivos, acusatorios, pero eso no ha significado necesariamente una mejoría en la administración de justicia. ¿Y qué tan eficientes son las normas que establece este nuevo código? ¿O este nuevo proyecto? Plantea algunas normas que son positivas. Como lo dije la semana pasada, esto es un proyecto que, como toda obra humana, es perfectible, por supuesto, y es nuestra obligación colaborar para que en lo que pueda mejorar así se haga. A mí realmente las principales preocupaciones, más allá de las dogmáticas como profesor también que tengo en la parte general de lo que se refiere al Código Penal llamado así per se, es en lo procedimental. Me interesa un sistema de justicia que sea eficiente, que los casos que llegan sean inmediatamente investigados, que los fiscales tengan suficientes herramientas para poder recopilar elementos de convicción que les sirvan para formular cargos, que les sirvan para llevar acusaciones a los juicios y ganar los juicios y reducir ostensiblemente los niveles de impunidad. Una fiscalía fuerte sí disminuye los niveles de impunidad y, por decirlo así, genera mejor seguridad ciudadana. Pero esa fiscalía también necesita una buena policía judicial que deje atrás este tipo de procesos en los cuales creemos que el testimonio, la versión, es lo más importante y sobre lo cual fundamentamos los informes. Es la investigación científica del delito, lo que realmente hace la diferencia en los procesos, sobre todo en delitos como homicidios, violaciones, entre otros, en los que efectivamente la ciudadanía tiene más interés en que se resuelva. Una cifra en la cual tenemos 500 muertos en un año y solo el 1% termina siendo judicializado, es lo que realmente lastima a los ciudadanos porque siente que el sistema no funciona. Gracias, Fernando Yávar. A ver, Zavala, ¿estás de acuerdo con lo dicho por Fernando Yávar en ese sentido, que hay que buscar una eficiencia en las normas y este proyecto de código de la eficiencia de las normas existe en este proyecto? A ver, yo suscribo plenamente lo dicho por Fernando. Perdóname, Fernando, porque todos somos amigos. Yo lo suscribo plenamente y voy a explicar por qué. ¿Cuál es el paquete que le llega al juzgador? Que en este caso es el juez. El juez, el sentenciador, por usar un término coloquial. El paquete que le llega al juzgador es el paquete que viene armado entre la policía judicial y el fiscal. Por lo tanto, si no tienes una fiscalía fuerte y no tienes una policía judicial científica, ¿qué le toca al juez? Que además el juez en este sistema es un juez de garantías penales. O sea, tiene que estar con la Constitución en la mano para juzgar. Y si el paquete le llega mal armado, el juez tiene que fallar de acuerdo a lo que tiene. Y el juez procede a juzgar sobre hechos. Correcto. Por eso es certezas. que yo siempre he sostenido la injusticia, que significa soportar sobre el juzgador las falencias de un sistema que es integral. Y en ese tema entra la ley. Por supuesto que la ley, pero la ley solamente es facilitadora y garantista, de acuerdo a la Constitución nuestra. Pero esa ley que es facilitadora y garantista, Ramiro García, y tú eres un hombre que defiende mucho el tema de las garantías, a veces no está tan bien estructurada en términos de especificidades en cuanto a tipificaciones o procedimientos, que le da al juez mucha discrecionalidad para jugar en su... Bueno, estoy hablando, jugar no es la palabra apropiada, pero es una metáfora, para jugar en distintos escenarios en cuanto a determinados dictámenes. Bueno, mira, Carlos, yo creo que, primero, coincidiendo con lo dicho por Fernando y por Javier, un código penal no, lo único que te puede garantizar es una aplicación constitucional del sistema penal. En materia de seguridad no te garantiza nada.
partiendo porque el sistema penal actúa ex post, es decir, cuando el delito ya se cometió. Sí, en eso coincide con Fernando Llávaro y con Javier Zavala. Pero, por supuesto, efectos preventivos no pero estamos tiene. hablando de la eficiencia de la norma. Ahora mira, lo que tú acabas de decir de alguna manera nos plantearía como que existiera un sistema judicial penal ecuatoriano hipergarantista, al cual hay que de alguna manera ponerle las reglas de juego un poco claras para que no lo sea tanto. Y eso yo creo que no es así. Todo lo contrario. El 80% de las sanciones que hemos recibido como país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido motivada por decisiones judiciales. Es decir, nuestros jueces han colaborado muchísimo a través de sus decisiones de lo más disparatadas para el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo el mundo, todo estudioso de la jurisprudencia de la Corte conoce Chaparro-Lapo versus Ecuador, Daniel Tibi versus Ecuador, entre otros. Es decir, acá el problema no es que existe demasiada discrecionalidad, el problema es que el juez no aplica adecuadamente, o más bien dicho, el proceso penal en la forma en que está aplicado por nuestro sistema judicial termina yendo en contravía de lo que dice la Constitución. Fernando Llávaro. Sí, en contravía, pero más allá de eso, el problema es que no llega a puerto, porque tenemos una ausencia de sentencias ostensible, demasiado grande. En un 100% de denuncias que se presentan, ausencia de sentencias. Sí, mucho menos del 2% termina en sentencias, y no todas condenatorias. Ahora, pero Fernando, la pregunta es qué hacemos con el resto de los casos. Ahora, esa pregunta, ¿qué hacemos con el resto de cosas? Yo me acuerdo en un programa del año pasado, si no me equivoco, Javier Zavala estuvo ahí y decía que este es un tema que no solo ecuatoriano, sino que se repite en el mundo. Y tú hablabas, no del 2%, Javier Zavala, hablabas del 5%. Que no llegaba al 5%. Entonces la pregunta es, ¿esto es un fenómeno mundial? ¿La estructura de justicia del mundo no funciona? No existe sistema judicial en el mundo que pueda llevar todos sus casos a juicio. Es que ese es realmente el... Hubo uno que sí se lo propuso, ¿no? El régimen nacional socialista en la década de los 30. Ellos decían, antes ningún delito sin ley, ahora ningún delito sin pena. Es decir, la ideología nazi de cero impunidad sí se aplicó. Pero ese código también decía que era delito todo aquello que atentara contra el santo sentimiento popular. Santo sentimiento del pueblo alemán. Sí, necesitamos un sistema eficiente, y eso no necesariamente significa de que todos los casos vayan a una audiencia de juzgamiento, sino que tengan una respuesta judicial. Y eso implica, sin duda, detectar que hay casos que no tienen futuro, pero hay que detectarlos tempranamente. El tema es cómo llegamos a que tengan sentencia. Esa es la pregunta que hacía Fernando Llávaro. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. La Fiscalía debe tener mejor criterio a la hora de iniciar indagaciones previas y sobre todo instrucciones fiscales. O sea, que el cuello de botella, estamos hablando, está en la Fiscalía. Pero por supuesto, el fiscal es el que decide si una persona entra o no a proceso. Un juez puede pegarse 3 saltos que si el fiscal no procesa, el juez no puede hacer nada. Me preocupé cuando dijiste que se iba a pegar 3. Vamos a Javier Zavala. Pero es que además de lo que dice Fernando y Ramiro, para mí hay un problema previo, que es el de definir la filosofía de la política criminal del Estado. ¿A qué me refiero? Si vamos a entrar a un derecho penal mínimo que pudiera ser parte de la solución para toda la estructura judicial frente a las eventuales condenas. 2% es adecuado y hasta excesivo. Y hasta excesivo. Pero por supuesto. Porque el Código Penal se va a centrar en criminalizar lo importante y la Fiscalía se va a centrar en promover o impulsar lo importante. Partiendo de que tenemos la autoridad para que pueda responder. Tampoco autoridad, simple. Temporalmente evocada hasta el 26 Digamos que de los enero. 4 es el único burócrata. Aquí el único intruso soy yo, que no soy abogado. Me siento como en Paper Chase aquí. ¿Qué queremos decir con esto? Que efectivamente el 2% es el mismo número que tiene Estados Unidos de casos que lleva a audiencia de juzgamiento. Es el otro 98% que nos interesa resolver. Herramientas como los procedimientos abreviados son claves para que exista eficiencia del sistema. ¿Y qué consiste el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado son casos en los cuales la Fiscalía negocia con la defensa que se declare culpable por el delito, el procesado, a cambio de reducir la pena. Y eso se negocia en base, obviamente, de un tema sobre la mesa. No tiene nada que ver con asuntos non santos. Non santos, sí, es una negociación. Como transacción. Sí, bueno, tampoco sí es medio non santo, porque parte de una autoincriminación también. Es decir, claro. ¿En base de qué se negocia? La Fiscalía le dice, usted se declara culpable y yo acepto una reducción de pena. Claro. Ok, pero terminemos la idea porque yo tengo un caso, un ejemplo de la vida real que sucedió en Estados Unidos que tiene que ver casualmente con responsabilidad penal empresarial, para después entrar a esa figura. Vamos. Exactamente, tratemos de terminar las ideas porque están todas entrecortadas. Si la Fiscalía puede utilizar la herramienta del procedimiento abreviado y salir rápidamente de casos pequeños,
que realmente son los que atoran el sistema judicial, se puede preocupar de los grandes. Porque hoy nos preocupamos del microtráfico de drogas, de las mulas, una discusión que, si tú preguntas a una persona que es detenida en el aeropuerto con droga en su cuerpo, ¿qué discute en la audiencia de juzgamiento? ¿Qué puede discutir? Nada, termina siendo condenada igual. Por ende, si esto se permite un procedimiento abreviado, ese fiscal puede ya preocuparse de cómo llegar a la cabeza de la organización criminal, sacar rápido casos del sistema y no está preocupado de las mulas. Eso solamente para un ejemplo. Lo mismo en los robos, preocupados del arranque de celular. Y eso es lo que nutre toda nuestra estadística en los tribunales de garantías penales. Pero, ¿y el robo al banco? Los robos, los desfalcos, ¿dónde quedan? Si uno va a la estadística de las unidades de delitos financieros como tal, un mínimo porcentaje llega a solución de formulación de cargos. Esto no significa que los otros no fueron delitos. Algunos, por supuesto, no han sido delitos y erradamente han llegado a esa unidad. Pero también hay casos de delitos reales que por falta de investigación, desidia o por corrupción no avanzan y se estancan en acciones previas. Llega el año y se lavan las manos, la desestiman y después el juez la archiva. ¿Y esa es la mejor manera de descongestionar? No, bueno, Ramiro García. yo creo que lo primero hay que partir de una racionalización del sistema penal. Y ya que estamos discutiendo un Código Orgánico Integral Penal, un proyecto, parte de la racionalización es que el mínimo de conductas lleguen a ser tipos penales. Es decir, tenemos, como hablábamos del programa pasado, pasamos de 673 años de penas en total a 1.875 años de penas en total. Es decir, hemos triplicado el poder punitivo del Estado. Eso no es racionalizar. Estamos ampliando el poder punitivo del Estado y a partir de eso estamos yendo exactamente en contra de lo que dice la Constitución. Pero en términos de los procedimientos abreviados que plantea Fernando Yabar. Bueno, vuelvo y repito, el tema del procedimiento abreviado es muy discutible desde lo jurídico, desde lo ético, porque parte de una violación al Demotenetur, a la prohibición de autoincriminación. La persona, para acogerse a ese procedimiento abreviado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Autoinculparse. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Fernando? Aquí podríamos descongestionar si todo el mundo se declara culpable, por supuesto. Pero la pregunta es eso lo que quiere el sistema constitucional? Hay que entender que el sistema penal es el sismógrafo de la Constitución, como dice Roxin. Es decir, si queremos saber cómo funciona un sistema constitucional, tenemos que ir al sistema penal. Ahora, pero en términos prácticos, ¿no sería esto un aporte para la descongestión? Bueno, en términos prácticos, la tortura y la hoguera podrían ser... Fusilemos a todo el mundo y vamos a reducir la cifra de la delincuencia. Pero estamos casualmente para debatirlo. Pero in extremis. La tortura es terriblemente eficiente a la hora de obtener confesiones. Y eso ya lo demostró Inocencio IV en 1200. En términos prácticos coincido con lo que acaba de decir Ramiro García. O sea, en términos prácticos podría funcionar muchas cosas. El problema es qué es lo que va envuelto en la practicidad. Porque además, ya filosóficamente, yo también me pongo a pensar, es el poder punitivo del Estado el que está negociando. O sea, más allá del fiscal, es el poder punitivo, o sea, el derecho de penar o la obligación de penar que tiene el Estado, como quieras verlo, que frente a un delito está negociando a ver si ese poder punitivo se ejerce y cómo se ejerce. Lo cual filosóficamente también tiene un problema. Ahora, pero el tema es cómo descongestionamos esta realidad, porque tenemos cuellos de botella. Ramiro García, perdón, Fernando Yabar y después Ramiro García. Sí, no discuto que puede existir y existen, de hecho, grandes cuestionamientos filosóficos, éticos, etcétera, a figuras como el procedimiento abreviado. Efectivamente, una renuncia a un derecho a un juicio, etcétera. Pero también un sistema judicial debe ser manejado de manera pragmática. No se le está obligando a que se declare culpable. Se está dando la opción a que se declare culpable y en ese sentido el Estado dispuesto a reducir los tiempos de la pena que se cumpla en los recintos penitenciarios. Esta es una herramienta que lo que hace eficiente al sistema estadounidense es la aplicación de los procedimientos abreviados, porque le permite a los fiscales y a los tribunales dedicarse a los casos grandes. Si no, sería imposible en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado, poder llevar todos los casos a juicio es inviable. A ver, partiendo del tema que la Fiscalía y la Policía Judicial tienen que mejorar y que ahí tiene que originarse adecuadamente la sustentación de una causa, y ya que Fernando Yabar menciona Estados Unidos y el ejemplo que yo les quería poner de la vida real, hace poco, y lo leí en el diario El Tiempo de Bogotá, y una importante farmacéutica americana fue multada con $3.000 millones por haber ocultado información de los efectos secundarios, el nombre era Glaxo, por haber ocultado información de los efectos secundarios. Ahí hay un claro delito de responsabilidad penal empresarial. Sin embargo, llegan a un acuerdo y tan solo establecen la multa de los $3.000 millones. Ramiro García, ejemplo práctico.
Sí, bueno, a ver, primero, a mí sí me asusta un poco que empecemos a hablar de pragmatismo o eficiencia y que a eso le demos como sinónimo el negación de garantías. Hagámoslo más pragmático, más práctico, más eficiente, por lo tanto, subamos las sentencias, hagámoslo más rápido, más barato, negando garantías. Menos Yo creo que recursos, menos menos, garantías, claro, claro. por supuesto, eliminamos el recurso de apelación y vamos a cortar el proceso a la mitad. Yo creo, además, no creo que sea correcto el atribuir a estos procedimientos tan cuestionables el éxito de sistemas como el anglosajón, hablamos del sistema inglés o el sistema americano. Yo creo que más bien el éxito se debe a que no cualquier tontería llega al sistema penal como acá. Acá nuestros fiscales primero abren instrucción fiscal y luego investigan. Si lo ponemos en el proceso industrial, está en el origen entonces. Pero por supuesto, aquí debe haber, por eso hablaba yo de una racionalización. Es necesario capacitar a los fiscales, por favor. No tenemos fiscales capacitados, no tenemos jueces capacitados. Con todo respeto y como abogado litigante, yo soy abogado litigante, con honrosas excepciones, yo creo que nuestros jueces no están ni remotamente preparados para este nuevo Código Orgánico Integral Penal. Ok, Fernando Yávar y Javier Zavala. Esto no es un tema simplemente de pragmatismo. Yo insisto, yo no encuentro que exista realmente una violación a derechos constitucionales en la aplicación de procedimientos alternativos al juicio oral. Y creo que es una de las herramientas que permite dedicarnos a los casos graves. La pregunta es, no importa cuántos jueces ni cuántos fiscales contratemos, nombremos y capacitemos, al fin del día siempre será insuficiente para el número de delitos que se cometen realmente. Necesitamos sacar los casos sencillos. Pero pregunto yo, ¿cuál es el inconveniente con un robo agravado, un arranche de celular, en un microtráfico de drogas, en multas, en una tenencia ilegal de armas? El proceso se puede resolver en un mes. Ok, Javier ¿Quién Zavala. se opone a eso? Yo lo que digo es, ¿la cantidad de juicios de qué depende? De la cantidad de infracciones. ¿Y la cantidad de infracciones de qué depende? De los tipos penales. ¿Dónde están los tipos penales en el Código Penal? Racionalicemos el Código Penal. Cuando tú hablas, Javier Zavala, de racionalizar el Código Penal, Derecho significa penal mínimo. Reducirlo. Reducirlo, pero cualquier derecho penal mínimo. tipificar claramente. Tipificar solamente aquellas conductas más dañosas, más graves, no cualquiera. Todo tipo penal conlleva el mandato de taxatividad. Es decir, el tipo penal tiene que ser cerrado y claro, sin ambigüedades. Ok. Más allá de eso, solamente hay que tipificar lo dañoso socialmente, lo importante, lo lesivo socialmente, no los delitos de bagatela. Bueno, señores, migremos al tema de la responsabilidad penal empresarial. Solamente un último tema. Por favor, doctor Yávar. Efectivamente, aquí creo que todos nos oponemos a un expansionismo penal. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero al momento de medir esto, no es solamente contrastar cuántos nuevos delitos hay en el Código Penal, sino cuántos realmente se cometen, cuántos llegan conociendo el sistema judicial. Eso es lo que realmente tenemos que medir. Sí, por supuesto, Puede la haber cifra negra, 500 delitos más, ¿sí? Pero ¿cuántos de ellos realmente se cometen? Ok, yo sé que ustedes son muy apasionados en este tema, que a ustedes pues evidentemente les interesa mucho porque son abogados litigantes y un vocal del Consejo de la Judicatura. La verdad es que soy osado como ingeniero comercial tratar este tema con ustedes, pero bueno. Ya lo había comentado bastante. Ya lo había comentado bastante, sí. Pero veamos el tema de esta figura de la responsabilidad penal empresarial. Y tuvimos en el primer reportaje a Alfredo Domínguez del estudio jurídico Cuatro Casas de España, donde en España el Código Penal fue reformado e incluye esta figura. Y ya, sin embargo, él ya opinó sobre algunos aspectos de esta responsabilidad penal empresarial, pero veamos qué nos dice en la entrevista que le hice en esta semana en el programa Primera Hora de SN Plus, Alfredo Domínguez, en relación a este tipo de tipificación. Veamos. De hecho, la reforma del Código obliga al administrador a conocer. Es decir, el Código Penal lo que dice es, tomados estos 31 delitos, si un empleado comete uno de ellos, por ejemplo, vertidos de aceite en un río, la empresa inmediatamente asume la responsabilidad penal por delito contra el medio ambiente, siempre y cuando la empresa no hubiera adoptado medidas de, dice el Código Penal español, debido control para evitarlas o prevenirlas. Es decir, no es necesario que el administrador conozca de los delitos que se están cometiendo en el seno de la compañía para que la empresa incurra en responsabilidad penal. Lo que sí establece el Código es que el empresario precisamente lo que debe hacer es intentar prevenir la comisión de esos delitos. De tal manera que la responsabilidad penal de la persona jurídica no está sometida al conocimiento del empresario, pero sí se obliga al empresario a tratar de conocer cuando sea posible.
Tiene razón, son sanciones independientes para la persona física y para la persona jurídica. Las dos resultan condenadas y las dos resultan sancionadas. Y en lo que respecta a la persona jurídica, disponemos de un amplio catálogo de sanciones, desde las multas, sanciones pecuniarias, las multas económicas, hasta inclusive decimos en el ámbito doctrinal español que la pena de muerte de la propia empresa, por cuanto que la empresa puede ser clausurada, disuelta y liquidada como consecuencia de la comisión en su seno de algún delito. De hecho, ya tenemos, a pesar de la corta experiencia de 2 años que hemos tenido hasta la fecha, ya tenemos algunas empresas absolutamente clausuradas como consecuencia de la comisión en su seno de alguna forma de tráfico de drogas. Inmediatamente los juzgados de investigación criminal en España acordaron la clausura, disolución y liquidación de las empresas. Para la próxima prometo tenerle un trascámara, porque a veces en los espacios es mucho más interesante. Comienzo con Ramiro García. Ramiro García, escuchaste a Alfredo Domínguez del Estudio Jurídico de Cuatro Casas, pero me dice que ya me pasé en este bloque, así que te voy a pedir la respuesta sobre este tema al regresar de la pausa. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden que estamos continuando con el debate que iniciamos la semana pasada sobre el proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos la presencia del doctor Javier Zavala Egas, el doctor Ramiro García y del doctor Fernando Yávar. Bueno, hoy en este momento vamos a tratar el tema de la responsabilidad penal empresarial. Ramiro García, cerramos con las opiniones de Alfredo Domínguez, socio del estudio Cuatro Casas de España, en relación a esta figura, a esta tipificación que en el Código Penal español ya existe desde hace 2 años, si no me equivoco. Ramiro García. No, desde noviembre del año pasado realmente, aunque se le está aplicando desde hace 4 años por parte de la Corte. Primero un brevísimo preámbulo, ¿no? El derecho penal en lo relacionado con las empresas siempre partió de la teoría de las ficciones de Savigny, es decir, la persona jurídica como una ficción jurídica, como una persona inexistente. Esta teoría de las ficciones ha sido reemplazada ya en lo académico por la teoría de las realidades de Yerke, donde se considera que la persona jurídica está dotada de una voluntad propia. Es más, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en carteles y grupos de... Porque cuando se habla de persona jurídica, no necesariamente... Cuando hables de carteles... Ojo, cuando hablo de carteles, organizaciones criminales. Hablo de crimen carteles, organizado. Crimen organizado. Lo que me dijiste a mí aquí a cualquier cosa se llama crimen organizado, pero supuesto. Narcotráfico y trata de personas es crimen organizado. Sí, de acuerdo, pero a ver, ¿cometido por quiénes? Pues crimen organizado obvio, por carteles. obvio. Acá no agarramos a eso. Tú ves que cuando tenemos un reportaje de Crónica Roja que agarraron 2 toneladas, aparecen 3 tipos con... Claro, 3 tipos con botas de caucho ahí a cargo de las 2 toneladas. No llegamos por a eso, permítenos sancionar a ese primer grupo rápido para ir a las cabezas. Bueno, ahí tienes un punto. Habría que ver si esa gente... Claro, habría que ver si esa gente no estuvo obligada a, como pasó en Colombia, donde pueblos enteros fueron obligados por guerrilleros y por paramilitares. A la investigación y no, a ver, es que yo sé que tu filosofía, tu visión es garantista en ese sentido como la Constitución de Montecristi, pero no caemos, a veces no tensamos ese garantismo en un hipergarantismo. No, en absoluto, todo lo contrario. Como te dije en el primer bloque, de lo único Estoy que no le puedo, como percepción ciudadana, de lo único que yo no le puedo, de lo único que no le puedo acusar yo al sistema judicial es de hipergarantista, ni siquiera de garantista. Bueno, vamos entonces al tema. Sigamos con el tema. Volviendo al tema de la persona jurídica, te decía que ahora se parte de que los grupos organizados, los grupos de criminalidad organizada, la delincuencia empresarial, actúa al margen de sus administradores. Mira, por ejemplo, el caso Enron tuvo 5 gerentes diferentes y, sin embargo, las prácticas empresariales seguían siendo las mismas. En el caso de las FARC, le han matado a todo el secretariado y siguen haciendo las mismas cosas. En el caso de los paramilitares, igual, se desmovilizaron y siguen actuando igualito. Entonces, evidentemente ya eso nos presenta a entes que se mueven autónomamente de sus componentes. Perfecto, pero hay lavado de activos en el mundo y el lavado de activos es no en el campo, no en la selva, el lavado de activos es en las urbes. Entonces, y en ese sentido, esta práctica o esta tipificación de responsabilidad penal empresarial no busca aquello.
combatir ese A ver. lavado de activos, Javier Zavala? Justamente. A ver, yo pienso que aquí, Bueno, más allá de que lo que ha dicho ya vas a Ramiro tener la García, oportunidad de decir, de seguir aportando más, Ramiro García. Vamos más allá que lo que Deja- ha dicho Ramiro García, lo suscribo plenamente. Yo creo que aquí hay que hacer un preámbulo. Y voy a hacerlo menos, o sea, voy a utilizar en la ¿Lenguaje más sencillo? un lenguaje coloquial, Ok. ya para que la ciudadanía entienda. Tradicionalmente el principio de culpabilidad se asienta en la responsabilidad personal y en la responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? No hay culpabilidad salvo consecuencia de acciones o omisiones propias. Por lo tanto, por un acto hecho por Juan no puede ser sancionado Pedro o culpado Pedro. ¿Ok? Y la responsabilidad subjetiva, solamente el vínculo subjetivo con el resultado es lo que provoca o genera también la culpabilidad penal, dolo o culpa. Nada de esto funciona para una eventual responsabilidad penal empresarial. ¿Ok? Sin embargo, el avance de la doctrina va minando el tema, este tema de la culpabilidad, que a su vez era al mismo tiempo un límite al poder punitivo del Estado. Por eso que entendidos como Ramiro García debería estar de acuerdo criticando el tema. Pero bueno. Eso me sonó a cuña, pero bueno. Pero bueno, sigamos. El avance científico y el auge delincuencial, sobre todo en la parte económica, provoca que estos conceptos se vayan revisando. ¿Ok? Y corríjanme si me equivoco, por favor, con toda modestia. Surgen dos tendencias. La tendencia que dice la persona jurídica sí debe responder por prevención delictiva. ¿Qué es lo que decía Alfredo Domínguez? ¿Qué es lo que decía Alfredo Domínguez? Sí, debe responder para cierto grado de delitos, pero siempre como consecuencia, ojo con esto que es fundamental, de la acción del gerente, personero, funcionario o empleado, condenado. Si es condenado, la empresa jurídica tiene consecuencias y sanciones. Esa es una tendencia. La otra, la más fuerte, la alemana, Tiedemann, Heine, etcétera, dice no, la responsabilidad jurídica es propia, personal de las empresas, porque es una estructura que, en pocas palabras, siendo coloquial, camina sola. Uno. Y dos, la empresa jurídica tiene obligaciones de prevención de riesgos. Por lo tanto, si la empresa jurídica no prevé posibles riesgos y lo evita, recibe sanción. ¿Ok? Entonces, en mi concepto ya personal, aterrizando, yo creo que deberíamos tomar la teoría del reflejo. Es decir, que consiste en la persona física, natural, con conciencia y voluntad, comete el delito bajo el paraguas o en beneficio de una persona jurídica, también la persona jurídica genera consecuencias, pero no llegar al absurdo, y perdónenme que para mí es un absurdo, que el artículo 50 del proyecto Código Penal diga: únicamente en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado será penalmente responsable de las infracciones cometidas por su cuenta, por sus órganos o por su representante legal. Olvidémonos de lo último. Cuando una persona jurídica comete una infracción por su cuenta. Ok, vamos donde Fernando Llavar. Perdón, déjame concluir. Es una ficción creada a propósito para provocar la imputación objetiva a la persona jurídica, no subjetiva, objetiva, y poder sancionar. Ok, Fernando Llavar. Bien, creo que existe un consenso de que esto es un tema que se ha discutido mucho tiempo. Hay tal vez 3 momentos históricos importantes y el último que tenemos 20 años discutiéndola. Impulso político. No, mucho más. En la doctrina sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas. Lo que no podemos negar son los efectos nocivos que produce en la sociedad la criminalidad organizada prevaliéndose de personas jurídicas. Es decir, aquí existe una necesidad político-criminal de desbaratar andamiajes societarios que ocultan personas naturales, que no nos permiten llegar a ellas, por ende no podemos empezar por ellas para después ir a la compañía, porque tenemos que desarmarla para encontrar a esas personas. Pero si no las encontremos, por lo menos no dejamos viva una organización que cualquier otro puede reemplazarla. Ese es el tema, perdóname, Fernando, que te hago un paréntesis. Sí, claro. Ya, es que también la ficción se fundamenta en la realidad, que no siempre encuentras a la persona física como responsable del delito. Entonces, como no encuentras a la persona física, tienes el alter ego, la compañía. Ok, el problema es la fungibilidad de la persona que puede dar las órdenes, que realmente responde al señor detrás, al hombre de escritorio, a cualquiera que se haya visto desde esta autoridad inmediata, que es el que termina tomando la decisión, pero está oculto, no se lo ve, es un hombre en sombras. Esa persona se prevale de este tipo de organizaciones societarias criminales,
porque efectivamente están diseñadas para cometer delitos. Está la contaminación ambiental como tal, lavados de activos, entre otras, pero la gran mayoría apunta, obviamente, en la selección. La trata de personas, que es un tema sí, por supuesto, tremendo. pero en la selección de los delitos con los cuales se puede cometer este tipo de responsabilidades, es importante señalar que está excluida la injuria. O sea, la injuria no es un delito que se puede cometer a través de una persona jurídica. Que supongo es la insinuación del doctor Zavala hacia el doctor García, pero continuemos, doctor Yávar. Por ende, creo yo que es importante también reconocer que en el sistema anglosajón por siempre ha existido la figura de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Nadie se ha rasgado las vestiduras, no se han roto los edificios de las cortes al momento de juzgar a la pero ahora la de raíz continental acaban de asumir Ramiro García, sé que te pica la lengua por hablar, porque eres muy apasionado en estos temas, pero Alfredo Domínguez decía, hay un abanico de 31 delitos claramente tipificados. El tema es, el proyecto del Código Orgánico Integral Penal, en este tema de responsabilidad penal empresarial, ¿estipula la identificación de esos 31 delitos? No, se amplía demasiado. Yo creo que se recurre a generalidades y a través de esas generalidades van a acabar por vía de interpretación extensiva, que además, siendo prohibida, es la más recurrente en nuestros jueces, aplicándolo para cualquier cosa. Ok. Lo primero que hay que entender es que ya dentro de lo doctrinal solamente es admisible la responsabilidad penal de las personas jurídicas en aquellos actos en los cuales se hubiere beneficiado a la persona jurídica, que fueren en beneficio. Es decir, tiene una connotación esencialmente de crimen organizado económico. Estamos hablando de criminalización económica. Exactamente, no cualquier cosa. Es decir, mañana el subgerente de un banco mata a alguien y el banco termina siendo penalmente responsable. Eso sería una locura. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no lo voy a decir. Son una exageración. No, pero estoy poniendo ejemplos supuestos de cosas que pueden suceder. Okay. O otra exageración. Un articulista de un diario termina insultando al presidente y el periódico acaba siendo penalmente responsable. Me está respondiendo a la insinuación del doctor. Me quitaste la pregunta. Me está respondiendo a la insinuación del doctor Zavala. Vamos, Fernando Yávar, sobre lo dicho, no en la última parte, sino lo dicho sustancial, en la parte sustancial por Ramiro García. Bueno, coincidimos en los conceptos. Este es el momento de verificar si todos los delitos que contempla actualmente el proyecto son necesariamente aquellos en los cuales se puedan cometer a través de personas jurídicas o que por lo menos sean racionalmente ubicables dentro de lo que debemos tener. Pero no creo que hay que ni satanizar la figura y creo que debemos entrar a la discusión. Creo que el apotegma de societas delinquere non potest ya está bastante superado, pero es evidentemente una posición que algunos se aferran aún. Esto es ahora directriz de la Unión Europea, por cierto. Yo quería decir dos cosas. Dos cosas sobre lo que me estaban hablando y entonces no les escuché. Perdón, Ramiro García me decía. Se decía que la punibilización de la persona jurídica es una directriz de la Unión Europea hacia sus miembros. Es decir, no solamente es una decisión individual de cada Estado allá en Europa, sino es una directriz ya comunitaria. Javier Zavala. A ver, yo suscribo también plenamente. O sea, yo pienso tanto lo de Fernando como lo de Ramiro. Que no es un tema ya ontológicamente discutible. Es un hecho, ¿ok? Es necesario. El problema es la vertiente o la tendencia que tomas. Y a mí la ficción creada por el proyecto no la entiendo. Carlos, Uno. Y dos. Sí, por favor, Javier. Y dos, hay un ejemplo muy claro en el proyecto, que es la no afiliación de los trabajadores al Seguro Social. Hay un tipo penal especial para la persona natural y otro tipo penal especial para la persona jurídica. Ok, Fernando Yávar, querías opinar a la primera parte de la intervención del doctor Zavala. Yo creo que donde debe entrarse a revisar ya en los hilos finos de la institución es a los criterios de imputación. O sea, ¿cuándo podemos imputarle a la persona jurídica la comisión de delito? Está en este momento muy amplio. Es muy amplio y permite, obviamente, arbitrariedades. Hay que entrar a la determinación, por un lado, de cuáles son esos criterios, porque recordemos que también existen accionistas minoritarios que salen perjudicados por una disolución de una compañía. Por un lado y por el otro. ¿Y te puede imaginar el efecto que esto podría tener en el mercado de capitales? No, y aparte lo que me refiero es accionistas minoritarios que no votaron por esa decisión o no estuvieron de acuerdo. Tienes un socio inversor perjudicado por el socio administrador. Claro. Lo otro es el respeto de las garantías de las personas jurídicas en el ámbito procesal. O por un tiene que ser, tiene que llevársela de manera independiente la defensa de la persona jurídica de los administradores de haber sido imputados en el mismo proceso penal. Tienen defensas distintas y el juez debe velar porque sus derechos sean precautelados, ya sea por la designación autónoma de un representante, un apoderado en el proceso,
o designación directa hecha por el juez, pero alguien debe defender los derechos en el juicio de esa compañía. Porque son temas que no se discuten. Estamos recién en la primera parte, en la entrada de la casa. Porque normalmente cuando se le acusa a la persona jurídica, sus representantes están encarcelados o prófugos. Entonces, el tema... O no los ha logrado descubrir. Y por eso te vas contra la persona jurídica. Este tema, por ejemplo, ahorita en España tienen, hace una semana estuvo un procesalista muy importante de España, Agustín Pérez, y justamente decía que ha sido un problemón el tema del procesamiento ya en lo práctico, ¿no? Claro. Empezando por a quién notificas. Claro. Ahora, si esto es un problema en España, donde ya el debate comenzó mucho tiempo antes que en el Ecuador, y los asambleístas no son pues expertos en este tema, ¿por qué entonces quienes son abogados litigantes y quienes son expertos no ayudan a los asambleístas a aterrizar este tema? Porque si está muy abierto, entonces tiene que generarse propuestas desde la ciudadanía. ¿Y usted pretende que nosotros vayamos a tocar las puertas y decir, aquí estamos? O sea, pretendo que estos debates sirvan para eso. Yo espero que los asambleístas tengan, por un lado, la actitud, por otro lado, la permeabilidad y, sobre todo, no me preocupa tanto cómo sale de la asamblea, me preocupa cómo regresa a Carondelet. Claro, ese es el otro problema. Ese es el otro problema, porque podemos matarnos discutiendo en la Comisión de Justicia, veamos cómo regresa el veto. Fernando, ya vas a ver Zavala y nos vamos a criminalización social. En general, yo respaldo algunas de las ideas que se han planteado. Insisto que tiene que haber responsabilidad de la persona jurídica. Debemos ya, insisto, discutir los hilos finos, criterios de imputación, garantías procesales y sobre eso establecer ya las nuevas prácticas que va a generar, porque de aquí al próximo año, si entra en vigencia ya el código, esperemos en no menos de 6 meses para que el Consejo le den oportunidad para capacitar a todo el sistema, esas causas van a llegar. Y no podemos arriesgarnos a que se produzcan ningún tipo de violación al debido proceso en esos casos. Gracias, doctor Yávar. Regresamos después del bloque con más opiniones sobre el mismo tema, pero no sin antes ver lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre el otro tipo, las otras tipificaciones que han creado ciertas polémicas que tienen que ver con la criminalización social. Veamos. En diciembre del 2009, un grupo de manifestantes vinculados a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador protagonizó incidentes de violencia en las inmediaciones de la Universidad Central en Quito, bajo el argumento de rechazar el nuevo estatuto y la implementación de reformas educativas. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta qué punto estas situaciones se amparan en el derecho a la resistencia que contempla el artículo 98 de la Constitución? Actualmente la Asamblea Nacional debate el proyecto de Código Integral Penal en el que sectores señalan que se criminaliza la protesta. Particularmente se refieren al artículo 227 que señala: la persona que amenace a otra para obligarle a tomar parte en una huelga o boicot será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Yo diría que inclusive el Código Penal actual está mejor redactado en la parte que se refiere a la libertad del trabajo, a la libertad de asociación, a la libertad de petición, que aquí se ha suprimido y que apenas se ha puesto un artículo que es absolutamente contradictorio en lo que se refiere a la penalización de la participación en la huelga, cuando el derecho de huelga es un derecho constitucional. Por lo que cree en la necesidad de tipificar el boicot. Y puede en un momento determinado calificarse cualquier actividad como boicot. Pero la propuesta legal también contempla delitos como el sabotaje, que se castiga con prisión de 3 a 7 años, la rebelión con 5 a 7 años de prisión y el terrorismo. Por otra parte, uno de los temas más polémicos ha sido el del aborto, pues se propone despenalizarlo cuando es por violación. No obstante, algunos sectores se oponen a ello. Por despenalizar el aborto. La mujer tiene derecho a la vida como la tiene el feto. Este informe al menos jamás dice que estamos pidiendo a las mujeres libertad para abortar cuando se nos da la gana. Al respecto, el jurista Ramón Rodríguez manifiesta: en otras legislaciones se establece desde qué momento del embarazo se produce el aborto, momento desde el cual comienza el interés del derecho penal para tipificar la infracción de aborto. Y establece una precisión. ¿Desde cuándo podemos nosotros considerar que hay feto? ¿Será a partir de los 3 meses? Antes de eso, ¿qué será? ¿Cigote? Y antes de cigote, ¿qué será? ¿Será simplemente un óvulo fecundado por uno o más espermatozoides? De modo que
¿Cuál es el ámbito de libertad que tendría la mujer para abortar? Se trata de un tema complicado, ya que en medio del debate está la protección del más alto bien jurídico, que es la vida. Paralelamente, también se ha puesto en escena el debate sobre el consumo mínimo de drogas. El problema de la adicción de drogas no se debe penalizar porque es un problema de salud pública. Los expendedores de drogas al minoreo están parados en las esquinas de cualquier barrio y no están cargando 1 kilogramo de clorhidrato de cocaína, sino que cargan 1 o 2 gramos para que el que viene se lo venda. Si los encuentra la policía, no los puede hacer sujetos imputables de una infracción. Si el consumo, al legitimarse una cantidad mínima, realmente ha tenido un resultado positivo en otros países. Yo he encontrado que sí ha tenido un resultado positivo, pero tiene que haber un estudio. Temas que deben tratarse con pinzas y que por sobre todo deben adaptarse a la realidad ecuatoriana. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje sobre el tema de la criminalización social. Se tocan algunos aspectos y al regreso de la pausa lo comenzamos a desarrollar. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos tratando el proyecto del Código Orgánico Integral Penal como continuación del debate iniciado la próxima semana. Recordamos que estamos con el doctor los doctores Javier Zavala, Ramiro García y Fernando Yávar. Bueno, comienzo con Fernando Yávar sobre el tema del reportaje que nos preparó Carlos Andrés Núñez, con el cual cerramos el bloque anterior, criminalización social. Bueno, creo que el proyecto de Código Integral Penal hace la adecuada distinción de los delitos de daños del delito de sabotaje. No pueden ser ambos delitos sinónimos entre ellos. En el delito de sabotaje existe una finalidad, hay un elemento subjetivo claro de trastornar el entorno económico del país o de alterar la capacidad del gobierno de controlar el orden público. Es decir, eso debe ser acreditado por la Fiscalía. En el caso específico, para distinguir los procesos en el sentido de qué delito imputar en el caso concreto. Por ende, yo no encuentro necesariamente una criminalización de la protesta social, porque estos dos delitos también existían y existen en el Código actual. Lo adecuado es que exista un ejercicio del poder punitivo lo suficientemente cierto y taxativo de los elementos de la conducta para distinguirlas. Gracias, doctor Yávar. Ramiro García. Y yo creo que, no, en esto sí discrepo completamente con Fernando. Yo creo que va totalmente en contra de lo dicho por la Constitución. Mientras la Constitución consagra los derechos a la resistencia, a la huelga, nosotros estamos criminalizando la resistencia y la huelga por la vía de la rebelión y huelga. Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Las imágenes mostraron una realidad, me refiero al tema de la Universidad Central. Por supuesto, yo soy profesor en la Universidad Central, conozco de primera mano los hechos. No justifico en absoluto los actos de violencia a los que nos tenían acostumbrados ciertos tipos. ¿No? Por supuesto, no eran unas monjas de la caridad, pero no eran Al-Qaeda. Ahí los están calificando como terroristas. A Marcelo Rivera lo procesaron, lo sentenciaron, lo juzgaron y lo sentenciaron por terrorismo. ¿Y sobre qué debían haberlo sentenciado? Lesiones. Y eventualmente, inclusive, tentativa de homicidio si es que hubiera estado en peligro la vida de la víctima o de quien sea. Perfecto, pero a eso voy con racionalizar el poder punitivo del Estado. No podemos llamarle terrorismo a cualquier cosa, sabotaje a cualquier cosa, porque si no, como decíamos en otro programa, vamos a terminar definiendo como crimen organizado a organigramas familiares y a 4 indios tomados de una carretera los vamos a definir como terroristas. Javier Zavala. Una locura. Lo que pasa en ese tema, coincidiendo además con Ramiro, de que si el derecho a la resistencia está garantizado y si el derecho a los trabajadores está garantizado también y existe libertad de asociación, etcétera, ese tipo de conductas no pueden estar criminalizadas. Y es más, yo iría más allá. El mandato de taxatividad exige que el tipo penal no se preste a ambigüedades. Entonces, no es posible que una protesta social pueda ser tomada como rebelión. No es posible, se tiene que cerrar todos los caminos para que un acto de resistencia sea juzgado como terrorismo. Pero tiene que estar en el catálogo claramente identificado. Tiene que estar tan claramente determinados esos elementos subjetivos y objetivos que impidan la interpretación extensiva. Y eso es lo que se hace. Ahora, pero cuando hablamos de sabotaje, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a la huelga, pero supongamos y pongámonos en el ejemplo del sector petrolero, que es un sector estratégico.
¿Hace cuánto en el Ecuador no se pone una bomba a un oleoducto? ¿Sabe a qué definimos sabotaje? A los tipos que se metieron el 30S al canal público y rompieron una puerta de vidrio. Pero por el hecho que no se haya puesto una bomba hace mucho tiempo en un tubo del sector petrolero no significa que no pueda pasar. Tenemos que casualmente prevenir. De acuerdo. No, yo no tengo, es decir, no estoy de ninguna manera legitimando el que se destruyan bienes estatales. Lo que digo es que eso tiene que racionalizarse. No podemos llamarle sabotaje a cualquier cosa. Deben ser daños de tal entidad que amerite que el sistema penal entre en funcionamiento. Y la intención. Y por supuesto. No podemos llamar terrorismo a cualquier cosa, y Javier Zavala dice, no podemos dejar esto. Se toman una carretera, rompen un pedazo de carretera, eso llamar eso sabotaje. Sí, pero existen bienes públicos que son dañados en ese tipo de manifestaciones. Nadie está oponiéndose a la protesta social, nadie está oponiendo a que expresen su opinión, incluso en contrario de cualquier tipo de decisión gubernamental. Pero lo que nos estamos oponiendo también es que exista daños contra las cosas y lesiones contra las personas. Esos son temas que sí ya entran a atacar a bienes jurídicos penalmente tutelados y por ende entra el Código Penal. Ramiro García. No, en absoluto. El que exista daño no significa de ninguna manera que se justifique ya la entrada en actividad del sistema penal. De hecho, si partimos de un principio de última ratio, el sistema penal solo entra a activarse cuando ya no existen otros mecanismos. Por ejemplo, en el caso de las personas que rompieron una puerta de vidrio, era mucho más fácil resarcir el bien y no fastidiar con el tema penal. El problema es que se termina calificando de sabotaje cualquier cosa, de terrorismo. ¿Y en caso que haya un fallecido? ¿Perdón? Y en caso que respondan por el homicidio, que respondan por la muerte, pero por supuesto nadie dice que no. Javier Zavala, ¿quieres opinar sobre el tema o pasamos? No, pasemos nomás. Yo sí, en eso coincido plenamente con lo que se ha dicho. O sea, ¿en qué parte se dice? Pasamos en el póker, creo, ¿no? Vamos al tema del aborto, señores. Chequemos. Uy, eso sí es bravo. Ese es bravo. Vamos con Javier Zavala. Eso sí es bravo, a ver. Ahí te quiero ver a ti, Ramiro García, si repites lo que dijiste en el corte. Pero hace un ratito. Ok, vamos con Javier Zavala. A ver, voy a dar mi criterio, ¿no? No voy a decir nada nuevo para los panelistas aquí. Pero acuérdense que sus interlocutores también son los televidentes, ¿no? En este Código Penal actualmente vigente, 1938 en su mejor versión, el resto fueron parches que vinieron y salieron, etcétera. Se contemplan dos tipos de abortos justificados, es decir, el bien jurídico es la vida, porque están englobados, el aborto punible está englobado en delitos contra la vida. Y se sanciona el aborto consentido, el aborto no consentido, pero se establece dos tipos de abortos justificados. El uno es el aborto terapéutico, en donde el aborto se justifica cuando el embarazo o el parto pone en grave riesgo la vida o la salud de la madre. Ese es un caso. El otro caso es lo que se ha dado a llamar el aborto eugenésico, que tiene una raíz eugenésica, que es la violación, que es la violación o el estupro a mujer idiota o demente. Y hago la aclaración porque he leído algunos y he escuchado otros comentarios fatales. Lo de mujer idiota o demente es una categoría psiquiátrica. No es menospreciativa hacia la mujer, ¿ya? Y de lo que se trata es el estupro, ¿por qué? Porque el estupro es la relación sexual consentida, pero con vicio. Seducción, engaño, etc. Y la violación sí es a través de la fuerza o la intimidación. El embarazo y su interrupción, producto de eso, está justificado, pero por aborto eugenésico. ¿A qué me quiero referir? Se pretendió evitar de alguna manera y proteger la especie y la transmisión de enfermedades mentales. Recuerde, mujer idiota o demente, supuestamente año 38, eso se podía transmitir al feto. Y por lo tanto, para protección de la especie, ojo, Código Penal fascista, de raíz fascista, se justificó. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Resumamos, doctor Zavala, que me quedan 2 minutos. Ahora, ¿qué es lo que se propone? El aborto terapéutico en sus exactas dimensiones y el aborto producto de un embarazo por violación, cosa que yo personalmente hago ciertos reparos. Tengo más dudas que certezas. Fernando Llava, Ramiro García. Bueno, recordemos que la propuesta de la Asamblea es que a consecuencia de ese embarazo de una violación, punto. Sí, nada más. Violación, punto. Sí, correcto. La Mesa de Justicia hizo una propuesta en este sentido de que se tratara de un caso de violación, pero que fuera previamente denunciada y con un informe médico legista que la corroborara. Es decir, no se abría completamente las puertas a todo tipo de aborto, en este caso. Sin embargo, creo que es un tema realmente no jurídico, porque esto no es una discusión jurídica, esto es una discusión filosófica. ¿Por qué? Porque los abortos solo llegan al sistema judicial cuando se muere la madre.
Son los únicos casos en los cuales efectivamente el sistema puede llegar a conocer un caso. Esto no tiene incidencia judicial. Esto es realmente una discusión filosófica de posturas religiosas, entre otras, pero no tiene ningún tipo de relevancia judicial. Otro punto más, antes de que entre Ramiro. Le voy a dejar el tiempo a Ramiro. El embarazo producto de violación es escasísimo. Es casi por 10.000 motivos. El embarazo producto de una violación no tiene cifras importantes. En Estados Unidos se maneja el 12, el 13%. Por lo tanto, ¿por qué meto esto? Porque alguien habla de que este es un problema de salud pública. Ramiro García. No, yo creo que esta discusión, lastimosamente, la discusión del Código Orgánico Integral Penal ha girado alrededor de la discusión del aborto. Y como decía Fernando, esto prácticamente no existen temas judiciales. Y aparte, se ha manejado con una doble moral de lado y lado. De lado y lado. Por un lado, quienes proponen la descriminalización del aborto, en este caso, proponen la tipificación del femicidio. Por otro lado, los grupos pro vida o pro hostia, que se oponen al aborto y proponen la criminalización del aborto, son aquellos que también se oponen, por ejemplo, al matrimonio homosexual y el reconocimiento de ciertos derechos de grupos diversos. Entonces, yo creo que hay una doble moral de lado y lado. Primero, una mujer que ha sido violada y que decide terminar con el producto de esta violación, evidentemente no puede ser punible, la descriminalicen o no. Es un problema de principio de culpabilidad, de la culpabilidad como categoría dogmática. La culpabilidad exige la no exigibilidad, la exigibilidad de otra conducta. En este caso, ¿cómo puedo yo exigir a una mujer violada que continúe con la gestación? Entonces yo creo que es un problema, no importa lo que hagan, es un problema de culpabilidad. Si los jueces tienen un mínimo criterio para aplicar la norma, no va a haber condenas por esto. Pero por otro lado, además asusta las definiciones que dan. Si vamos a definir vida... Concretemos, Ramiro, que ya se me fue el tiempo. Carlos, si vamos a definir vida desde el espermatozoide, resulta que una masturbación es un acto de genocidio. Genocidio, claro. 15.000 muertos en 15 minutos. Claro. Bueno, Javier Zavala, Ramiro García, Fernando Yavar, muchas gracias. Pero una pregunta más, y sí o no, ¿este proyecto de Código Orgánico Integral Penal está yendo por buen camino en términos de debate y en términos de conceptualización, Javier Zavala? A ver, yo pienso que sí, sobre todo en la parte general, que es un código moderno, recoge mucho la doctrina científica moderna. Por ese lado lo veo absolutamente positivo. Ramiro García. Yo creo que en materia de debate, no mucho, porque se están debatiendo temas baladíes. Pero en materia de contenido, yo creo que tiene cosas interesantes y tiene algunos problemas que hay que ir afinando. Fernando Yavar. En el mismo sentido, creo que es positivo, en balance general son más las cosas buenas que las perfectibles y debemos apoyar para que la academia entre con mucha fuerza a hacer presencia en la asamblea, para que el debate deje de ser político y se convierta en un debate académico. Muchas gracias, señores. Javier Zavala, Ramiro García, Fernando Yavar, muchas gracias. Yo sé que ustedes tienen que salir corriendo al aeropuerto, los de Guayaquil. Ramiro García se quedará aquí en Quito. Un fuerte abrazo, hasta el próximo día domingo, queridos amigos. Pero en todo caso, como hemos dicho, este debate tiene que salir de las paredes de la Asamblea Nacional. La academia tiene que integrarse al debate, la ciudadanía y los líderes de opinión también, porque todos debemos construir esta justicia en el Ecuador. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, señores. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com.
Bienvenidos a Pulso Político, queridos amigos, queridos televidentes, en este domingo 15 de julio. Por cierto, estamos grabando el viernes 13 de julio. Como nos habíamos comprometido el domingo pasado, el día de hoy vamos a continuar debatiendo el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Muchas personas han coincidido que el Código Orgánico Integral Penal, el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea, el elaborado por la Comisión de Justicia, es un proyecto valioso y que va a contribuir a manejar y administrar mejor la justicia dentro del aspecto penal. Casualmente por eso, hemos querido continuar con este debate y este análisis del proyecto del Código Orgánico Integral Penal, porque evidentemente, amigos televidentes, en una hora de programa es imposible poder analizar todas las tipificaciones, el ámbito y los objetivos de este proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Pero para continuar con este debate y este análisis, veamos a quienes hemos invitado el día de hoy. Fernando Yávar, doctor en jurisprudencia, máster en curso en Derecho Penal y Criminología, vocal del Consejo de la Judicatura. Ramiro García, abogado y doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal, máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Javier Zavala, abogado y doctor en jurisprudencia, exministro juez de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas. Bueno, gracias Javier Zavala, gracias Ramiro García, gracias Fernando Yávar. Y esta reforma no es aplicable a todos los delitos del Código Penal español, sino únicamente a 31 formas delictivas. Es decir, de todas maneras, algunas legislaciones empiezan a adoptar esta figura para cierto tipo de delitos, como lavado de activos o crimen organizado. Las personas jurídicas solo pueden cometer 31 clases de delitos, quedando las demás fuera del alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero en la dogmática más bien se conoce como medidas cautelares o como consecuencias jurídicas. En el proyecto del Ejecutivo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se contempla indistintamente en todo tipo de delitos. En su artículo número 31, el que reza: en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, serán penalmente responsables por las infracciones cometidas por su cuenta o por sus órganos. Eso no exime a sus representantes o personeros por sus propios derechos a responder por cualquier infracción de carácter penal que la cometan en el ejercicio de sus funciones. Entregar esa responsabilidad penal de las personas jurídicas a las personas naturales. Lo cual hasta hace poco tiempo era un absurdo. Lo cierto es que la complejidad del tema y las diferencias doctrinales obligarán a los asambleístas a aclarar los puntos críticos que hagan de este proyecto un código integral penal coherente con la realidad ecuatoriana. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Mario Xi Rodríguez. Bueno, señores, comenzamos. Voy con Fernando Yávar. Fernando Yávar, sin perjuicio que puedas opinar sobre lo dicho por algunos actores o interlocutores dentro del reportaje que nos preparó Mario Xi Rodríguez, hace poco, en estos días, en esta semana que estamos terminando, aunque el domingo es el primer día de la semana, las noticias que nos trajeron es un asesinato en la provincia del Manabí. Y ahí es cuando uno dice, este tema de la seguridad se nos está complicando. ¿Cómo este Código Penal puede enganchar en esta lucha contra la seguridad? Fernando Yávar. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en términos generales, un código per se no... Por estar con nosotros el día de hoy en este panel para continuar con este análisis y este debate del Código Orgánico Integral Penal. Y ahora veamos lo que nos ha preparado la producción del programa para regresar entonces a abrir este análisis y este debate. El nuevo Código Integral Penal plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero tienen que hacerlo de tal manera que realmente resulte un derecho penal democrático y no, como digo, autoritario, que es la forma que aparentemente se está diseñando este código. En nuestra lógica tradicional, es imposible este tipo de sanciones cuando no existe ni voluntad, ni dolo o culpa. Que las personas jurídicas como tales no tienen conciencia y voluntad.
En la doctrina, aún existen posiciones encontradas respecto a la validez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces son las personas naturales las llamadas a responder penalmente. Es decir, cuando un empleado o un administrador de una empresa cometa un delito en interés de esa empresa, la empresa inmediatamente comete el mismo delito que comete el sujeto, el individuo delincuente.